La segunda, el segundo caso, teníamos la transformación que va de R3 a R2 con la transformación de que el vector XYZ que pertenece a R3 debe ser igual a un vector de R2 cuya primera componente es el producto de XY y la segunda componente es Z. Diremos, T es una transformación lineal si se cumple tanto el axioma de la adición como el axioma de la multiplicación por un escalar. Entonces, vamos a fijar un vector MNP que pertenece a R de 3 y un escalar alfa que pertenece a R de 2. Entonces, si yo multiplico el vector MNP por un escalar alfa, me resulta el vector alfa M, alfa N y alfa P. De tal manera que la transformación del vector MNP debe ser igual a M por N, que es el producto de la primera y la segunda componente, y la componente P. Y si ejecutamos la transformación del vector alfa M, alfa N y alfa P, debe resultarme entonces alfa M por alfa N y abajo alfa P. En la primera componente de R de 2 vamos a tener alfa cuadrado por Mn y en la segunda alfa P, con lo cual vemos que este vector es diferente a lo que esperábamos encontrar, que un escalar alfa multiplique al Mn y al P, con lo cual indicamos que esto es diferente al producto del escalar alfa por la transformación del vector MNP, entonces no cumple la condición del producto por un escalar. Si ya una de las condiciones no cumple, es suficiente para ya indicar que no es una transformación lineal. A esto también podríamos indicar que no es una transformación lineal. Otra forma es usar un contraejemplo. Significa que si yo establezco dos vectores que pertenecen a R3, el caso particular del vector 1, 1, 0 y el vector 1, 0, 0. Luego, si aplicamos la transformación al vector 1, 1, 0, me va a resultar entonces x por y, 1 por 1 que me da 1 y la tercera componente que vale 0. Y la transformación del vector 1, 0, 0, aplicando la regla de la transformación, debe ser el producto de la primera por la segunda, que me da 0, y la tercera componente que se transforma en la segunda, que vale 0. Pero si sumamos los dos vectores, me resulta el vector 2, 1, 0. De tal manera que la transformación del vector suma, que sería el producto de la primera por la segunda componente, 2 por 1 me da 2 y la tercera componente que pasa a ser 0. Y si verificamos, entonces que la transformación del 1, 1, 0 a la transformación del 1, 0, 0, si yo sumo el vector 1, 0 más el vector 0, 0 me da 1, 0. Y entonces aquí estamos viendo que la transformación de la suma del vector 1, 1, 0 más el vector 1, 0, 0 es diferente a la transformación del vector 1, 1, 0 más la transformación del vector 1, 0, 0. Quiere decir de que el vector 2, 0 es diferente al vector 1, 0. Por lo tanto, se concluye que no es una transformación lineal. En el tercer caso que habíamos considerado, tenemos entonces la transformación del polinomio de grado 2 como espacio vectorial de partida que va al espacio euclidiano R3 de la transformación del vector a más bx más x cuadrado que sea igual a c al cuadrado b y la tercera componente que sea a más b. En este caso, podemos usar un contraejemplo si consideramos que ya hablar de un contraejemplo es considerar que la proposición es falsa, es decir, no es una transformación lineal.
decimos sea P de X, A más BX más CX cuadrado, que pertenece al espacio vectorial de los polinomios de grado 2. Establecemos un primer vector llamado P sub 1 de X como 3 menos 2X más X cuadrado. Un segundo vector, P sub 2 de X, que sea igual a menos 3 más 2X menos X cuadrado. Luego vamos a establecer el vector P sub 3, que sea la suma del vector P sub 1 más el vector P sub 2 de X. Pero si sumamos el vector P sub 1 con el vector P sub 2, vemos que las primeras componentes del término independiente me da 0, del término lineal resulta 0, y del término cuadrático, al sumar sus coeficientes, también me da 0. Quiere decir que estoy trabajando con el polinomio nulo del espacio vectorial de los polinomios de grado 2. Entonces decimos, la transformación del polinomio del vector polinomial P sub 1 será la transformación de 3 menos 2X más X cuadrado, que debe ser, entonces, 1 al cuadrado, que da 1, menos 2, que es la componente de B, y A más B, entonces quiere decir que sumamos 3 menos 2, que me da 1. Ahora, tomamos la transformación del vector P sub 2, que es la transformación del vector menos 3 más 2X menos X cuadrado, siguiendo la regla, sería el coeficiente del término cuadrático elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que me da 1, a la componente del término lineal, que es 2, y la suma del término independiente más el término lineal, que me da menos 1. Por lo tanto, si aplicamos la transformación de la suma de los dos vectores, se aplica la transformación al vector nulo, que para cualquier componente sería 0 al cuadrado, que es 0, 0 del término lineal y 0. Entonces, estamos viendo que la transformación de la suma, que es la suma del vector 1 menos 2, 1, más la transformación del vector 1, 2 menos 1, resulta 2, 0, 0, con lo cual verificamos que el vector 0, 0, 0 es diferente al vector 2, 0, 0, por lo tanto, no cumple la transformación de la suma de dos vectores, que se pueda descomponer como la transformación del primer vector va la transformación del segundo vector. Entonces, como no cumple dicha condición, concluimos entonces que T no es una transformación lineal. Muy bien. Entonces, ahora ya vamos a dar inicio a lo que es la imagen de una transformación lineal, y en ella vamos a indicar que sea T una transformación que va del espacio vectorial de B al espacio vectorial W, una transformación lineal. La imagen de la transformación es el conjunto formado por los vectores W, que pertenece al espacio vectorial de llegada W, de tal manera que la transformación del vector B, que pertenece al espacio vectorial de partida, sea igual al vector W del espacio vectorial de llegada para algún vector B que pertenece al espacio vectorial de partida B. Entonces vamos a establecer la relación que existe en la transformación lineal que va a existir entre el ker de la transformación o el núcleo, y a través con su relación a la imagen de la transformación. Conviene recordar de que cuando hablamos del ker de una transformación, nos estamos refiriendo a aquel conjunto formado por los vectores B que pertenecen al espacio vectorial de partida, de tal manera que la transformación del vector B del espacio partida es igual al espacio vectorial, es igual al vector nulo del espacio vectorial de llegada. Muy bien, hasta aquí tenemos una primera parte y esto lo vamos a continuar en un video
de la segunda parte para ver los problemas de la imagen de una transformación lineal. Espero que este material de orientación permita tener la idea clara para poder trabajar la imagen de una transformación lineal.